Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es lunes 11 de junio de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23. Esto es desde luego en Facebook. También en Periscope en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tiene ahora en portada es la prensa gráfica. Dice, ordenan reserva en proceso de caso Funes. Hoy se decide si la audiencia pasa a la etapa de instrucción. Corte Suprema de Justicia dice que no hay derecho a asilo internacional y hoy es la audiencia que ha estado en desarrollo del caso saqueo público que vincula a Mauricio Funes. El magistrado Florentín Meléndez aseguró que será la Corte Plena la que definirá la solicitud de extradición. Hoy se podría determinar si capturados van a prisión provisional. Esto está en desarrollo a estas alturas. El préstamo falso que la Fiscalía le detectó a Mauricio Funes. Nidia Díaz dice sobre el caso Funes, estamos aquí solo observando. Ningún funcionario ni altos dirigentes del FMLN se han pronunciado aún. La única que respondió a las llamadas fue la jefa de fracción del FMLN. Juez admite procesar a Funes bajo reserva, es también en la nota interior en desarrollo. La portada de Diario El Mundo, Fiscalía pide reserva parcial en caso Funes, pidió reserva parcial en el proceso, solo 6 de los 32 acusados en tribunales. La foto destacada tiene que ver con Miguel Menéndez Mecafé, quien junto a otros de los 6 imputados por el caso saqueo público ayer en la audiencia inicial en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Hay otras declaraciones ahí planteadas también. La abogada de Piñato, de Banda Piñato, que dice que no hay peligro de fuga para justificar la detención. Sobre este caso ya el fiscal general había anticipado que se trata de una situación que tiene que ver con la salud de la ex primera dama. Además, la directiva que mantiene $12,000 de presupuesto de diputados tiene que ver con la gestión en la Asamblea Legislativa. A cambio democrático, dice, el no partidario se le están otorgando $18,000 mensuales. Discusión por entrega de pasaportes diplomáticos a consejos municipales. Este es un tema que está abierto en la actualidad sobre esta posibilidad de que pueda también tener acceso entonces los concejales o consejos municipales a un pasaporte diplomático. Entrevista de Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN en Diario El Mundo. Dice, estoy pensando en un gabinete con caras nuevas. Diario de hoy, Mecafé era el que operaba la red de corrupción de Mauricio Funes. Hay un poco de detalles también ampliados en la cobertura del Diario de hoy sobre este tema. Pues bien, esto es lo que hay en los medios de comunicación en nuestro país. Esta tarde queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador en vivo Hugo Martínez, candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hugo, buenas tardes, bienvenido, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Buenas tardes, William, el gusto es mío de compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, perfecto, para iniciar, a ver entonces, recorriendo nuevamente el país o un poco cuál es el estado, porque de alguna forma este proceso se hizo durante la elección interna en el FMLN, ¿no? Ustedes, bueno, Gerson Martínez también estaba haciéndolo, en algunos lugares ustedes llegaron juntos, en otros fue por separado, pero ¿cuál es la fase en este momento? En este momento estamos lo iniciamos la semana pasada, lo que llamé la gran movilización nacional hacia la victoria en el 2019. Si bien es cierto, hicimos algunos recorridos, algunos encuentros departamentales, estos fueron limitados porque únicamente tuvimos un mes. En mi caso, pues únicamente tuve un mes para realizar estos recorridos y se quedó en primer lugar muchos contactos por hacer, pero en segundo lugar ya debemos trascender lo que era contactos más con militancia, más con simpatizantes, más con amigos, y ahora ir a contactos con la población en general. Porque si algo surgió de los resultados electorales del 4 de marzo, pero también de las internas del FMLN, es que la gente nos quiere mucho más cerca, nos quiere entre ellos, trabajando con ellos, resolviendo los problemas con ellos, y de eso se trata esta gran movilización nacional. Ya estuve en estos días, por ejemplo, en Morazán, en Chalatenango, estuve también en reuniones con sectores como los líderes del Andes 21 de junio, líderes del Seguro Social, y así hemos estado en una serie de reuniones. Estuve con jóvenes también el sábado, me divertí mucho con ellos. Así hemos estado en una serie de reuniones y de actividades que nos van permitiendo no solo tomar conciencia de los problemas del día a día de la gente, tomar mayor conciencia de los problemas del día a día de la gente, sino
en la medida de lo posible ir resolviendo esos problemas, porque los que son problemas del día a día no son los grandes problemas de la macroeconomía, de la geopolítica, son problemas que sí le pueden hacer la diferencia a la vida de las personas y que tú puedes contribuir a resolverlos siendo un facilitador, trabajando con los gobiernos municipales, con el gobierno central, con las ONGs, con la empresa privada, y así hemos ido resolviendo. Así le resolvimos, por ejemplo, un problema a los jóvenes del primer año de bachillerato en Panchimalco, del Centro Escolar Villa Mariona, donde pues ellos tenían un problema de pupitres, de infraestructura, y junto con el alcalde de Panchimalco les resolvimos ese problema. Entonces la dinámica es y la lógica es, al mismo tiempo que tú vas en ese contacto profundo con la gente, vas resolviendo algunos problemas que se pueden ir resolviendo en el camino. Ahora, pero el tipo de reuniones va variando entonces en términos de lo que se hizo en esa primera etapa cuando fue la elección interna. Esas eran reuniones más reducidas a la militancia y simpatizantes. A la base. Ahora son reuniones abiertas. Por ejemplo, en esta actividad que estuve en Morazán me reuní con ganaderos y ganaderas, que ya ahí había gente de diferentes partidos políticos, otra gente que simple y sencillamente es de la gremial y no necesariamente está con ningún partido político. Estuvo un alcalde, por ejemplo, el alcalde de San José La Fuente, que es de Ghana, y así sucesivamente. Ya vamos a un núcleo más ampliado donde se invita a personas de diferentes sectores. Hugo, se ha dicho en el pasado y se reitera que bueno, el país tiene, está hiperdiagnosticado, o sea, prácticamente todo el mundo sabe cuál es el principal o los principales problemas del país, y entonces las visitas van más allá de eso, o ¿qué hacen? Digo, porque si se trata de diagnosticar, pues parece que todo el mundo está claro cuál es. No son para diagnosticar problemas, sino para resolver problemas y para trazar una ruta de acción sobre los grandes problemas que tampoco se pueden resolver de la noche a la mañana. Por ejemplo, ya sabemos que la gente nos ha estado diciendo que hay tres principales preocupaciones: seguridad, empleo y crecimiento económico juntos, y el futuro de los programas sociales. Y alrededor de esos tres problemas, que ya sí son problemas nacionales y que no son problemas que se pueden resolver como los pupitres de los jóvenes de bachillerato en Panchimalco, yo he planteado que podemos convertir esos problemas en potencialidades y he planteado la figura del triángulo virtuoso. Es cómo se complementan el empleo, el crecimiento económico con los programas sociales y la seguridad. Y ahí yo pongo un ejemplo. He planteado la iniciativa de los polos de desarrollo departamental. Y uno de los ejes de esos polos de desarrollo es la agroindustria, en aquellos departamentos que son eminentemente agrícolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los agricultores nos están diciendo, mira, está bien el paquete agrícola, pero si tú no me ayudas a resolver el tema del precio de los insumos, que es muy alto, y el tema de mis productos agrícolas, que es muy barato, no voy a salir adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir recursos del área social para becas de corto plazo para jóvenes, preparándolos como técnicos en agroindustria, en conservación de alimentos, en preparación de alimentos y en empaque de alimentos, para que ellos trabajen con nuestros agricultores agregándole valor a los productos del campo. Y eso ahí pues abarcas tres aspectos de una sola vez. Estás haciendo inversión social a través de la beca, estás generando empleo a través del polo de desarrollo, y fíjate qué importante, con esa generación de empleo le estás disputando la juventud a los grupos criminales que quieren reclutar a estos jóvenes, que a veces les ofrecen dinero fácil o que a veces los chantajean. Entonces tú tienes los tres vértices del triángulo ahí complementados, y partiendo de una situación que ya no fue muy duro darnos cuenta, pero ya nos dimos cuenta que ese famoso enfoque unilateral que tenía Arena sobre el crecimiento económico, que decía, apostémosle unilateralmente al crecimiento económico, crezcamos y después vamos a tener un rebalse, eso no funcionó. Pero también yo soy muy autocrítico, y aunque me siento orgulloso de haber formado parte de un gobierno con un enfoque social, también estoy claro que un enfoque social unilateral no va a funcionar. Por eso es que estoy diciendo complementar empleo y crecimiento económico con lo social y por supuesto con la seguridad, que es otra preocupación fundamental de la gente. Y en ese esquema entonces, ¿qué papel o cómo participa el sector privado?
¿Cuál es la visión entonces que hay del sector privado? El sector privado y las universidades participan en esos polos de desarrollo. Por ejemplo, yo estoy diciendo, vamos a dar más presupuesto a la Universidad de El Salvador, pero a cambio le pido flexibilidad para hacer esas carreras técnicas. Y lo mismo le pido a las universidades privadas. Pero quienes van a invertir en esos polos de desarrollo no solo es el Estado, es el sector privado, son los empresarios que en algunos casos van a invertir en la parte agrícola, agroindustrial, en otras partes van a invertir en turismo rural, por ejemplo, en el marco de Fomilenio 2, en turismo en la zona oriental del país. Y ahí, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar jóvenes expertos en hostelería, en turismo, vas a necesitar jóvenes expertos en turismo rural, vas a necesitar jóvenes bilingües. Entonces ahí tienes una alianza, sector público, privado, gobiernos municipales, de tal manera que invirtamos un poco esa apuesta al desarrollo productivo, a lo social y a la seguridad. No desde lo macro y centralizado en la capital, sino desde lo micro e irradiando hacia todo el territorio nacional. Por ejemplo, en ese sentido, la perspectiva que hay sobre cómo debe plantearse el desarrollo y la evolución de la zona oriental del país. Continúa diciéndose que, por ejemplo, el país prácticamente está partido, ¿no? De Lempa para allá es otro país, dice, y entonces siempre hay un reclamo de la gente que habita en los 4 departamentos de la zona oriental, porque ha habido un poco, a pesar de los 2 gobiernos del FMLN, digo, de decir, bueno, todavía no nos sentimos incluidos, todavía sentimos que hay una división que todavía no termina de resolver este país. ¿Cómo se entra eso? Esa división no se ha terminado de superar. Y yo, que soy de Oriente, me he puesto como una meta superar esa división. Mira, Oriente tiene un gran potencial y lo que necesitamos es más conectividad, más infraestructura, pero más protagonismo de Oriente también. Para mí, a Usulután hay que devolverle no esa fama que decimos que tenía, sino esa cualidad que tiene de ser el granero, el gran productor agrícola de El Salvador y de la zona oriental. Pero tú tienes en San Miguel, en Morazán también, en La Unión, áreas dedicadas a la parte ganadera, a la parte de las hortalizas, y lo que esa gente necesita es un mayor apoyo. Pero eso solo es una parte, es la parte agrícola, agroindustrial, pero igual tenés en el sector turístico una gran potencialidad, en los 4 departamentos. Tienes esta ruta en el norte de Morazán, lo mismo en el norte de La Unión, pero tienes las playas en Usulután, San Miguel, la bahía de Jiquilisco. Entonces todo eso lo tienes que explotar, pero ya desde otra perspectiva, donde se invierte un poco el concepto de desarrollo y comienzas a desatar un desarrollo desde la dinámica local, donde le inyectas recursos, no solo desde el sector público, sino desde el sector privado, y esas dinámicas locales se comienzan a generar. ¿Qué pasa? Que entonces los jóvenes ya no tienen que migrar, fíjate, o a San Salvador o hacia afuera del país. Entonces la migración puede ser una opción, no una obligación. Los centros de formación tienen que estar ahí. Para darles un técnico no es un doctorado en políticas públicas o algo, es algo que lo podés hacer ahí en el terreno y que las universidades se deben adecuar, y que los jóvenes lo que nos están diciendo, mira, yo quiero un empleo ya, no quiero estar estudiando 6 años para después graduarme y tener un título pero no tener empleo. Entonces me dicen los jóvenes, invirtamos el proceso, capacitame técnicamente, dame un empleo ya y yo me comprometo a seguir estudiando, pero ya con un trabajo técnico que voy a tener en el nivel local. Entonces esa es la apuesta, un desarrollo más irradiando desde lo local, resolviendo los problemas desde la localidad, pensando global, por supuesto, pensando a insertar al país globalmente, pero actuando localmente. Esa es una cosa que me quedó muy grabada de las escuelas de administración en que estudié, y algo que se puede aplicar a la gestión del gobierno. Pensar globalmente, actuar localmente y desatar esas dinámicas de desarrollo local que aparentemente no van a incidir en la macroeconomía, en la geopolítica, en esos grandes enfoques, pero sí en el mediano plazo lo van a hacer y van a estar más cerca de resolver los problemas de la gente en el terreno. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió o sigue ocurriendo con el puerto de La Unión? Digamos, en Oriente es la preocupación, ¿no? O sea, está toda la infraestructura planteada alrededor del puerto, pero el puerto sigue sin operar. Entonces,
Bueno, ya se ha dicho en el pasado, ¿no? El Megatec está funcionando ahí, pero los jóvenes se preparan y al final se preparan para abandonar el país. Prácticamente sí. La aspiración sigue siendo irse. Pero ya se ha comenzado a cambiar. ¿Qué es lo que ocurrió con el puerto? Que se puso el puerto ahí sin haber desatado las otras dinámicas productivas y sin haber dado las herramientas legales para que el puerto funcionara, ya fuera por una concesión, por un asocio público-privado, etcétera. Entonces, eso se ha ido superando, con dificultad, por cierto, pero tú ya tienes jóvenes del oriente del país trabajando como marinos mercantes. Ahí se va a construir el astillero, que es el equivalente de Aeromán en el aeropuerto, el taller de reparación de embarcaciones y de construcción de embarcaciones. Se va a hacer el circuito ecoturístico ahí entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se va a hacer la zona económica especial. Y cuando digo se va a hacer, no estamos hablando de mediano y largo plazo, estamos hablando de proyectos que ya están reventando, algunos que van a ser financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que fueron solicitados por los 3 presidentes y que ya el banco está operando, y otros que van a ser financiados por empresas multinacionales de Asia, de Europa, etcétera. ¿La zona económica especial de qué forma estaría operando? Entiendo que en este momento el Ejecutivo tiene un anteproyecto que, si no mal recuerdo, lo estarían para presentarlos quizás este mes de junio ante la Asamblea Legislativa, porque esto pasa por la Asamblea, ¿no? Sí. Pero esta zona especial, ¿de qué hablamos? Porque ha habido otras figuras, por ejemplo en Honduras, cuando se habla de Mapala, se está hablando de una zona prácticamente autonómica, ¿no? Y ahí hay una discusión que tiene que ver con el tema de soberanía o no. Pero en esta zona especial, ¿cómo se puede plantear? Bueno, es una zona que tiene, como su nombre lo dice, un régimen especial de facilitación del tema de los impuestos, de la producción. ¿Te acuerdas de las zonas libres, por ejemplo? Donde algunos productos son libres de impuestos, su ¿cómo se llama?, fabricación y exportación por el mismo concepto son libres de impuestos, pero que el establecimiento de la zona, aunque no deja grandes volúmenes en impuestos, sí deja grandes volúmenes en empleo, porque esa zona le da empleo a la población local e incluso población de las zonas aledañas para ya sea el ensamblaje de equipo tecnológico, ya sea para el tema textil, ya sea para la industria pesquera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos están comprendidos en ese concepto de la zona económica especial. Perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a tratar de avanzar y correr un poco porque tenemos varios temas pendientes en agenda. 2 números tenemos habilitados, 2263-0023, 2264-9179, pueden tomar nota y participar cuando ustedes lo deseen. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, es nuestro invitado de esta tarde. Hemos iniciado hablando en entrevistas sobre un poco la perspectiva que hay en materia económica para nuestro país, sobre todo el énfasis para la zona oriental de nuestro país, y entonces nos quedamos hablando sobre el tema que tiene que ver con esta ley especial. Antes de pasar a otro tema, Hugo, aquí el desafío es ¿cómo se puede hacer entonces para que los jóvenes en este país no sigan viendo el sueño, digamos, al terminar incluso una profesión, más bien es emigrar hacia Estados Unidos? Es darle vuelta al concepto, ofrecerles empleo ya con una capacitación técnica corta y que luego vayan progresando en ese empleo de acuerdo a los estudios que sigan realizando y a la experiencia. Aquí se ha tenido un concepto por años de decir, bueno, primero que se gradúen de la universidad y después platicamos. Ahora el concepto es diferente, porque lo que está pasando es que muchas veces las universidades ofrecen una serie de carreras, pero sin límites y sin pensar cuántos profesionales en esa área realmente se necesitan. Y créeme que, bueno, una de las especialidades que yo hice, concretamente la que hice en Francia, es precisamente de cómo establecer las necesidades de formación respecto a las necesidades de desarrollo de un país. Y eso es fundamental y eso es lo que se tiene que invertir en el país. No seguir ofreciendo esa gran cantidad de carreras sin perspectiva de si se van a necesitar o no se van a necesitar en el mercado. De hecho, hay estudios que dicen que en 50 años varias de las profesiones que existen en este momento ya no van a existir. Afortunadamente la profesión original tuya y la profesión original mía
van a seguir existiendo. Ojalá. La de periodista Ojalá. Y la de ingeniero agrónomo, porque sin agricultura no hay comida, es así de simple, ¿no? Sí. Bueno, eso esperamos sin duda alguna. Vamos a ir rápidamente a nuestro teléfono. Tenemos habilitado el 2263-0023, 2264-9179. Así les pido a ustedes la brevedad, que le bajen volumen al televisor y como siempre, el respeto para nuestro invitado. Buenas tardes, ¿Aló? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Estamos al aire, díganos. ¿Aló? Vamos a ver si nos está escuchando. Estamos al aire, ¿Sí? le escuchamos en este momento, díganos. ¿Aló? Sí, estamos al aire. Díganos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería felicitarla. Yo le hablo de San Salvador y quería felicitar a su invitado. Y decirle que le pregunte, por favor, así como dice que mandaron a componer aquí en los pupitres aquí a Panchimalco. a un pueblo. Sí, sí. No sé, no me acuerdo. Mandaron a arreglar los pupitres, que por qué no mandan a arreglar las calles. Todas las calles, ellos han tenido oportunidades y nadie, ningún candidato de los que están ahorita hablan de que van a arreglar las calles de San Salvador, y las calles jamás, nunca las hemos tenido como hoy, fíjese. Entonces, hoy que ustedes están en campaña, deberían de decirle al presidente de la República, porque no todas las calles son de fobial ni nada de eso, va. Pero sí hay calles que las dejó el anterior alcalde, no arregló nada de calles. Yo he pasado por la zona médica hoy, da miedo pasar por esa zona médica, está llena de hoyos, todo San Salvador. Entonces eso era mi opinión nada más. Bueno, que perfecto. tal vez arreglan hoy para las... Sí, y ya si se empezaron las lluvias y los hoyos, nosotros no sí. hayamos cómo hacer de pasar. Si se mantiene en línea, tal vez la pueden Gracias, pasar con buenas alguien tardes. de mi equipo para contactar e ir directamente a las calles que en específico usted necesita que se trabaje en ellas. Y si es posible involucrarse a ese nivel, digo, porque las alcaldías tienen a veces responsabilidad o si no la tiene fobiada. Bueno, depende. yo me he ofrecido como un facilitador y si tengo que ir a tocar las puertas de una alcaldía, del gobierno central, del sector privado, de las ONGs, de quien sea, yo voy a ir a tocar las puertas porque lo importante es que se le resuelvan los problemas a la gente. Y esto no tiene nada que ver porque, bueno, quien está gobernando es el FMLN y eso facilita o qué? No. Bueno, no solo es con el gobierno central, puede ser con el gobierno municipal, que en el gobierno municipal de San Salvador pues no lo administra el FMLN, pero yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y a buscar una solución. Lo que yo no quiero es atrincheramientos políticos, sino que si la gente está pidiendo que se le solucione algo, colaboremos todos para ver cómo se resuelven esos problemas. Esto opera desde luego en el caso de problemas que pueden solucionarse de inmediato, ¿no? Claro, en el caso pues de el problema de la seguridad, por ejemplo, la generación de empleo y crecimiento económico, se pueden dar pasos desde ya, pero hay que hacer una estrategia en la cual se complementen ambos temas. De acuerdo, tenemos a otro televidente con nosotros en la línea, como siempre, la brevedad y le bajo volumen al televisor. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Estamos al aire, buenas tardes. ¿Aló? Sí, estamos al aire, Hola. le escuchamos. Sí, buenas tardes, de Morazán. Díganos. Queremos felicitar al señor que está allí, que quiere ser presidente de la República, pero también le vamos a preguntar de las calles. Sí. Que las calles en Morazán, él vino a Jocoitique, y se dio cuenta que la calle del 18 a Perquín no sirven las carreteras. Incluso que ni señalizadas están, y usted sabe muy bien. Pero lastimosamente, don Hugo, usted tiene bastante ética como para ser presidente, pero lastimosamente ha llegado muy a distiempo al frente, porque ese frente creo que va para de retroceso. No creo que usted llegue allá a la presidencia, pero si llegara, qué bueno sería. Pero todos los presidentes que entran en el territorio nacional en El Salvador, toditos pavimentan las calles, y cuando pasamos por las calles todas están llenas de huecos, a ver cómo era que las pavimentan. Ahora usted hablaba del trabajo para los muchachos. Los alcaldes y los diputados ahí andan ofreciendo trabajo a los muchachos, incluso aquí el departamento de Morazán, que es el más olvidado. Entonces, yo no sé qué trabajo será que les pueden ofrecer si aquí, pongamos que Morazán no tiene ni fábricas, no tiene empleo, pues absolutamente nada. Aquí solo hay fábricas de cipotes en todos los pueblos. Entonces, a saber cómo será que se puede ofrecer trabajo a los muchachos, ¿verdad?
Entonces usted como presidente, un presidente en el país, en El Salvador, lo primero que tiene que ver son las carreteras a nivel nacional. Bien, perfecto. Segundo, el tema de la delincuencia. Y perfecto, tercer tema es la canasta básica. Cuarto tema es la pensión universal para los salvadoreños. Bien, perfecto, le agradecemos, pero es una cuestión de tiempo nada más porque tenemos más participaciones y a ver si damos la respuesta rápida, ¿no? Porque sí, bueno, es básicamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Él dice el tema de la seguridad, el empleo, es lo que estábamos hablando y yo he planteado un ejemplo concreto que se aplica a Morazán, que es todo el tema de la agroindustria. Ahí se puede hacer mucho más. Por ejemplo, Morazán produce un café de alta calidad que no se está exportando, que no se está tratando lo suficiente. Así que estamos en la misma línea. Por supuesto que el tema de las calles no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Sí, yo fui a Jocuaitique, la calle está transitable, tampoco es que sea una calle que no se pueda transitar, pero hay que hacerle esos ajustes, agregarle señalización, mejorar algunos temas de bacheo, pero así tenemos que ir resolviendo poco a poco. De acuerdo, bueno, y un tema de obras públicas sin duda alguna, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más con nosotros en la línea? Buenas tardes, le pido la brevedad en el planteamiento. Buenas tardes, le escuchamos. Hola, estamos al aire, le escuchamos. Bueno, vamos a ver si tenemos un pequeño inconveniente técnico, creo, no nos está escuchando el televidente. Estamos al aire en este momento, buenas tardes. Le saludo de San Miguel. Quería pedirle por favor al licenciado Martínez que tal vez a través de su persona podría habilitarnos los semáforos. Aquí en San Miguel han venido a poner ya los semáforos, le estoy hablando de antes de la Semana Santa, aquí por la salida del sitio, aquí en San Miguel han regado varios semáforos, pero solamente los pusieron y nos dijeron que ya los iban a instalar. Específicamente aquí en el sitio han habido varios muertos, accidentes fatales. De ellos me parece que ustedes tienen que saber que se falleció un muchacho que iba, no sé si de concejal o de qué cosa, de Gana, que él iba saliendo a las 5 de la mañana y un arrastre se lo pasó llevando. Entonces, no sé si tal vez usted a través del alcalde o no sé qué, a quién acudir, porque estamos desesperados, esto es de vida o muerte. Le agradecería pues que nos ayude, ¿verdad? Porque realmente somos personas las que estamos transitando todos los días y hay muchos niños, personas adultas que ya han fallecido en esta carretera. Muy amable. De acuerdo, gracias a usted por la participación. Bueno, hay hay problemas, como te digo, que son muy específicos, pero mi disposición es trasladar y gestionar para que esos problemas se resuelvan. Me imagino que esto es con la Dirección de Tránsito del Viceministerio de Obras Públicas y vamos a trasladar la inquietud. Aquí hay gente de mi equipo que ha tomado nota y vamos a trasladar la inquietud para que se resuelva eso lo antes posible. Hugo, no sé si, y esa un poco es la tónica en las reuniones, en las visitas al interior, porque bueno, la gente es muy franca, ¿no? Expresando un poco la preocupación, los problemas puntuales. Problemas que se pueden resolver con relativa facilidad, a veces salen problemas más complejos, pero la idea es precisamente escuchar y buscar ir resolviendo algunos de esos problemas en el camino. Otros pues requerirán mayor tiempo, requerirán la gestión presidencial, pero no tenemos que esperar para resolver todo hasta que se den las elecciones o hasta que haya un nuevo presidente en nuestro país. Pero bueno, habitualmente se requiere de muchos recursos, ¿o no? Si es capaz el facilitador de hacer las gestiones con gobiernos locales, gobierno nacional, empresa privada, ONGs, cooperantes internacionales, se puede resolver de mejor manera. A ver, bueno, no sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. No, me dicen de que no. Bueno, hay otro tema que quiero que podamos abordar y avanzar en el tiempo, Hugo, y es, bueno, obviamente el tema que es estrictamente, bueno, jurídico, ya judicial en este momento y tiene que ver con el caso de Mauricio Funes. Lo que está planteado ahora justamente está en desarrollo en los tribunales, conociéndose el resultado de la audiencia preliminar que se instaló desde el día de ayer. Hay señalamientos concretos contra más de una treintena de exfuncionarios, personas particulares que estarían involucradas en este caso. Hugo, ¿cómo lo están analizando ustedes? ¿Bajo qué términos debe verse el caso
que investiga la Fiscalía en el caso de Mauricio Funes? Bueno, en primer lugar, que las instituciones deben funcionar, que las instituciones deben ser lo más imparciales posibles. Aquí veo que en un costado del set tienen ustedes la estatua de la justicia, y precisamente de eso se trata, que la justicia se aplique sin distinción, sin doble estándar, sin cálculos políticos, etcétera. Entonces, hay un proceso de investigación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de ese proceso de investigación? Número uno, que concluya con resultados, ¿verdad? Porque muchas veces se abren las investigaciones, nunca se cierran y se hace una serie de especulaciones en la opinión pública. Número dos, que se respete el debido proceso. Número tres, que las personas involucradas ejerzan su derecho de legítima defensa. Y número cuatro, si hay un veredicto que es de culpabilidad, pues que cada quien sea responsable de sus actos. Y ahí hay cosas que se han denunciado, que se han puesto en la palestra pública, que son indignantes. Hay cosas que si son ciertas, si se comprueba que estas cosas ocurrieron, pero ya judicialmente con pruebas y todas, son cosas indignantes, y si se encuentra a estas personas culpables, se les debe de aplicar todo el peso de la ley. Y esa ha sido siempre y seguirá siendo nuestra posición. Nosotros no tenemos un doble estándar. Hay gente que cuando se investiga gente cercano a ellos, dicen esta es una persecución política, pero cuando se investiga gente del otro partido, se dice qué bueno la lucha contra la corrupción. Y aquí fíjate, William, que es por un lado lamentable, porque tenemos 3 expresidentes investigados por casos de corrupción. El expresidente Flores, el expresidente Saca y ahora el expresidente Mauricio Funes. Es lamentable por lo que representa la institucionalidad de un presidente, pero es positivo porque se demuestra que las instituciones están funcionando y ellos o sus abogados, bueno, en el caso del presidente Flores ya no es posible porque él lamentablemente falleció, pero ellos y sus abogados tienen la posibilidad de demostrar si son inocentes, que son inocentes. Lo que nosotros creemos es que la institucionalidad debe funcionar, se debe seguir la investigación, se debe respetar el debido proceso, pero muy importante, se debe anunciar un veredicto. Yo creo que la gente ya se está cansando, que se abran casos, que se abran más casos, que se construya una narrativa, pero que al final del día no hay un veredicto y no se terminan deteniendo y poniendo el peso de la ley a las personas que se deben detener y se les debe poner el peso de la ley. Perfecto, vamos a ir al teléfono. Me dicen de que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, de aquí de San Salvador. Sí, díganos. Aló, sí, de aquí de San Salvador le hablo. Adelante. Sí, fíjese que quisiera hacer una observación bien importante con respecto al caso de el expresidente de Mauricio Funes. Adelante. Sí, estamos al aire. Fíjese que quería hacer una observación bien puntual, que porque el Frente nos saca un comunicado a nivel nacional como partido, haciendo ver de que solamente hay una parcialidad con respecto al caso de Mauricio Funes. ¿Qué pasó con el caso de Ana Vilma Escobar? ¿Qué pasó con el Diego de Holguín? ¿Qué pasó con esos casos sonados millonarios de corrupción que el fiscal prácticamente los tiene escondidos? Esa es mi intervención. Por favor, quiero que me aclare eso. Y sería bueno que el Frente, como partido, pusiera un comunicado a nivel nacional, que no solamente ataquen a Mauricio Funes. Bien, gracias. De acuerdo, bueno, gracias. eso es lo que estaba diciendo, que la justicia debe ser pareja. Si hay otros casos que incluso tienen mayor antigüedad, ¿por qué no se avanza en ellos? ¿Verdad? Que se debe avanzar en todo. Yo no estoy diciendo que en este caso no se deba de avanzar, al contrario, creo que es lo mejor para todos que se esclarezca, ¿no? Y creo que el amigo ciudadano que llamó tiene toda la razón. Se debe aplicar parejo la justicia y se debe de concluir las investigaciones, no que solo se abren y al final no se concluyen las investigaciones, y se debe concluir la investigación con un veredicto. Claro, nosotros culturalmente tenemos una tendencia a convertirnos en jueces, cada uno de nosotros, pero para eso existen las instituciones, para eso existen los jueces, y el juez debe de emitir un veredicto ya cuando la investigación pues se ha finalizado y se encuentra una persona culpable
o se encuentra que una persona es inocente. Yo creo que la sugerencia que hace el amigo, no solo para el FMLN, sino para el gobierno, es atendible, y yo esperaría que el gobierno de El Salvador, ahora mismo, si es posible, saque un comunicado clarificando su posición al respecto de este tema y al respecto de otros temas de supuestos ilícitos que se están investigando, donde está involucrada gente de diferentes colores políticos. Ahora, te quisiera señalar algo a propósito de lo que dice el amigo respecto al FMLN. Si tú te fijas en esa lista, ninguna de las 32 personas que se mencionan ha sido o es militante del FMLN. ¿Eso de alguna forma desmarca al FMLN? Bueno, eso lo que demuestra es que ningún militante del FMLN está involucrado en ese caso en el nivel que ha sido formulada la acusación. Y yo creo que eso es importante a tener en cuenta también. No quiero decir de que no estemos expuestos como partido político a problemas de ese tipo, pero lo que quiero decir es que claramente en esta investigación no ha aparecido ningún militante del FMLN involucrado. Si apareciera un militante del FMLN involucrado, ¿eso va a cambiar la posición de Hugo Martínez? No, la posición de Hugo Martínez es una sola para todo, y yo exigiría también que esa persona que estuviera involucrado sea responsable de sus actos y se defienda ante la ley, y que las instituciones funcionen investigándola. No se vale que ninguna persona se quiera amparar en una gremial empresarial, en un partido político o en el gobierno para que no se le investigue. Se debe de hacer las investigaciones. De acuerdo. Creo que tenemos una llamada más. Con esta cerramos el segmento, este bloque. Nos vamos a ir después a una pequeña pausa comercial. Buenas tardes, le escuchamos. Díganos. Estamos al aire, le escuchamos. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, buenas. Adelante, le escuchamos. Mire, quería hacerle un comentario a Elba. Yo lo felicito por estar ahí en el programa, él ahí iba. Pero yo le hablo de aquí, de la Unión, sí. Puerto de la Unión. Entonces, quería preguntarle a él cómo él ve aquí el Puerto de la Unión, porque en verdad, pues, yo veo de que siempre que se vienen las elecciones y todo tipo de cosas que vienen de campañas, todo gobierno promete muchas cosas para el puerto de aquí de la Unión. Y aquí estamos viendo un puerto bastante, pues, que está sin trabajo, a unos empleados que están todavía, que ya no están, incluso los han estado despidiendo, y cómo es que el gobierno ahorita pues le puede dar todavía prioridad a eso, porque vemos injustamente mucha gente que todavía está siendo despedida y de los trabajos. Aparte de eso, vemos un puerto que no funciona, no tiene nada de economía, vemos mucha desempleo aquí en la Unión, donde rectamente, yo me acuerdo que cuando el puerto que estaba antiguo, el viejo, había mucha fuente de trabajo. Yo trabajé en ese puerto, todavía alcancé a trabajar, y vi desde que todavía los barcos atracaban hasta 2 barcos, uno a cada lado. Entonces ahora vemos con un puerto que está nuevo, supuestamente, vemos que es difícil que un barco pueda atracar, y vemos que realmente no hay nada de empleo. Ese puerto está pues sin utilización. Yo creo que el gasto que se está dando es al gobierno. ¿Por qué? Porque vemos cuánto está invirtiendo en eso. Entonces, mi súplica es que tomen en cuenta aquí el Puerto de la Unión, y que vean que aquí la Unión necesita también. Vemos muchos jóvenes que están estudiando aquí en Megatec, en la Unión, y vemos que realmente esos jóvenes no tienen un futuro. Lo que vemos es que realmente allá andan, pues, que les tienen que pedir hasta el currículo o el diploma de ellos para poder trabajar, si es posible, hasta con piocha y pala. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no hay una fuente de empleo digna para esos jóvenes que están sacando sus estudios. Perfecto. Todos esos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Y pues a optar por andar en cosas que realmente no es bueno, no es lícito. Entonces, mi súplica es que el gobierno tome cartas en el asunto, y si usted llegara a ser presidente, tome en cuenta el Puerto de la Unión, tome muchos lugares de aquí, de los municipios, porque vemos que aquí la Unión está abandonada. Esa es mi súplica, por favor. Sí, le agradecemos la participación. Gracias por la participación, creo que nos ha quedado bastante claro. Tenemos que hacer una pausa. Cuando
Vamos a la pausa. Después que regresemos de la pausa, escuchamos la opinión del candidato presidencial del FMLN sobre el punto específico que usted nos hacía. Bueno, me interesa que entremos a otros temas también para poder aprovechar los últimos minutos que nos quedan de la entrevista. Regresamos. Estamos a cierre de conexiones rápidamente porque de la última llamada ya habíamos conversado un poco sobre el puerto de la Unión, pero por favor. Es lo mismo, hay cosas que se van a hacer en el puerto que no tienen que esperar hasta la próxima elección ni hasta el próximo gobierno. Vamos a ir avanzando paso a paso. Es lamentable que haya estado ahí tanto tiempo el puerto subutilizado, pero ahora sí ya se iniciaron acciones concretas para hacer que ese puerto sea una herramienta clave en el desarrollo, no solo de la Unión, sino de la zona oriental del país. Estaba recordando cuando él decía, se llamaba el puerto Cutuco antes. Cutuco, sí, claro que sí. Exactamente. Cuando todavía llegaba el tren, ¿no? Sí. Que llegaba el tren y cruzaba prácticamente, bueno, creo que llegaba hasta San Vicente. Sí, y a veces conectaba también con los dos puertos, sí, que eso es importante, tener esa conexión. Bueno, solo porque quiero agotar un poco sobre el tema que teníamos anterior, Hugo, ¿qué tipo de implicaciones puede tener el caso Funes sobre el FMLN y sobre todo sobre su candidatura? Porque bueno, es inevitable, ¿no? Estamos más o menos 8 meses para la elección presidencial. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Algunos sugieren de que es inevitable que las consecuencias se puedan registrar ya en términos del votante, de cómo decide el votante entonces. Es claro que el tema se va a utilizar políticamente, eso es así. Y por eso es que yo digo que la investigación debe ser lo más profesional posible, lo más apegada a derecho, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, pero siendo categóricos a la hora de sentenciar si se encuentran personas culpables. Pero es importante que la gente sepa distinguir entre un proceso concreto y responsabilidades individuales que se le atribuyen a cada una de las personas en ese proceso, y lo que ha significado el FMLN, que es un partido con muchos años de historia, que por cierto, un partido con mucha historia de sacrificio por la gente, que también es cierto que la gente nos hizo un llamado de atención el 4 de marzo, que debíamos estar más cerca, que debíamos poner más cuidado, más atención a ellos, pero eso no tiene nada que ver con los procesos que se están viviendo. Y lo que he dicho claramente y lo sostengo, es que lo más positivo, incluso para el FMLN y para el candidato, es que esa investigación continúe y concluya con resultados concretos. Y la gente que tenga que pagar, deba de pagar con el peso de la ley, porque si las cosas que se han señalado ahí son ciertas, es un asunto totalmente indignante, que no puede tener contemplación al momento de aplicarse la ley. Pero yo soy una persona muy institucional, insisto en que debe seguirse el debido proceso, y si se encuentra una persona culpable, esa persona debe responder individualmente. No se vale estarse escudando en un partido político, en un gobierno, en una gremial empresarial o en una institución. Eso es lo claro, y creo que si logramos separar esa situación, la responsabilidad individual de cada quien y la responsabilidad colectiva que tenemos como FMLN, no vamos a permitir que el tema se utilice políticamente. Pero institucionalmente el FMLN está haciendo lo suficiente para desmarcarse, o por lo menos para dejarle clara a la sociedad en este país que una cosa fue el gobierno, la administración Funes, y otra vez el FMLN. A mí me parece que el FMLN debía de ser tan claro y preciso como lo he sido yo, deslindándose claramente de esos hechos, pidiendo una investigación exhaustiva, imparcial, que respete el debido proceso, que concluya en un veredicto y que castigue ejemplarmente a las personas que se encuentren culpables. En redes sociales insisten, bueno, y preguntan el caso del pasaporte que recibió Ada Michelle Guzmán durante su gestión como canciller. Sí, ese es un caso que no de hoy, sino que lo expliqué en el 2014. Sí, es recurrente. Y que es un caso sobre el cual lo que dije lo sostengo. La ley de pasaportes dice que la atribución de otorgar un pasaporte diplomático es una atribución del director general de protocolo y órdenes, no del canciller. El canciller nunca firma un pasaporte, porque hay gente preguntando, ¿quién firmó el pasaporte? Sí, claro. Les digo claramente que yo no he firmado ni ese ni ningún pasaporte. ¿No pasa por la oficina, por el despacho del ministro? No, pero sí, no pasa, es una atribución del director de protocolo,
pero hay una serie de requisitos para otorgar el pasaporte. Definitivamente ese pasaporte no se otorgó cumpliendo los requisitos y no se otorgó informándole al canciller de turno, que era yo en ese momento. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo es que no se enteró? Efectivamente no me enteré, así como en una empresa a veces un gerente no se entera de lo que está haciendo el gerente de ventas, etcétera, y yo he puesto casos concretos, pero uno aprende, William, uno aprende. Y cuando yo llegué de nuevo como canciller en el 2014, intensifiqué los mecanismos de control, nombré incluso una persona encargada, se llama el puesto de esa persona, oficial de seguimiento de los asuntos del despacho ministerial. Esa persona lo que ha estado haciendo todo este tiempo es supervisando para que ese tipo de hechos que se dieron en su momento no se vuelvan a repetir en una administración. Y ahí digo claramente, uno aprende. Yo he sido una persona con muchas capacidades gerenciales, pero también dando muchas responsabilidades descentralizadas. Y aprendí que en este tipo de casos hay que ejercer desgraciadamente más control. Yo vengo de una cultura y de una formación en el exterior que se basa en la confianza, pero desafortunadamente con este tipo de hechos yo aprendí que uno tiene que operar sobre la base de ciertas desconfianzas también, y eso es lo que empecé a hacer en mi segundo mandato y es lo que voy a hacer como presidente. Voy a mezclar una cultura de la confianza en aquellas personas que tengan un récord probado donde esas personas han sido probas, y voy a implementar desafortunadamente una cultura de la desconfianza y del control en aquellas personas que uno tiene dudas. Y a propósito entonces, ¿cómo se perfila la configuración de gabinete? Porque me imagino que el electorado muy pronto querrá saber no solo el plan de gobierno de los candidatos presidenciales, sino también cuál es la propuesta que le están llevando a la población, cuáles son los perfiles de justamente de los ministros. Ya hoy que está un tema y justamente que tiene que ver con la probidad, con la transparencia. Yo he dicho que el gabinete va a tener una mezcla de compromiso, capacidad y confianza de los miembros del gabinete. He dicho que voy a promover a gente joven pero muy talentosa. He dicho que vamos a ver varias caras nuevas en el gabinete de Hugo Martínez. He dicho que vamos a tener un gabinete con equilibrio de género, mitad mujeres, mitad hombres, buscando los hombres y mujeres más talentosas aquí en el país y fuera del país, porque fíjate que yo me he topado con salvadoreños que están como ejecutivos de grandes empresas, o incluso me he topado con salvadoreños que están como funcionarios de otros gobiernos, y yo a esa gente le voy a pedir que venga a formar parte de nuestro gabinete de gobierno, porque son brillantes, son gente que puede hacer la diferencia, y eso es lo que voy a buscar. ¿Y esto no sería llenar con demasiados tecnócratas el gobierno? No. ¿Cómo equilibrarlo, digamos, por porque eso siempre, que digo cómo mantener los pies que sobre los la funcionarios tierra? los pies Por eso sobre la que tierra. digo que vamos a hacer una mezcla de compromiso, capacidad, y hay un tercer aspecto que te decía al inicio que ya lo voy a recordar, pero es una mezcla que va a conllevar una capacidad técnica, pero también un compromiso de la gente con el proyecto del FMLN, con el proyecto de gobierno, pero esa posibilidad de estar también con los pies en la tierra. Y como el número uno, el presidente, ya ha tenido un estilo de trabajo en el terreno, vamos a poner a prueba a esos funcionarios también para que vayan al terreno. No necesitamos 3 años, no necesitamos 1 año, necesitamos 3 meses para saber si un funcionario nos va a rendir o no. Y voy a ser muy cuidadoso, voy a pedir apoyo para seleccionar a los mejores hombres y mujeres en ese nuevo gabinete. ¿En qué fecha esperamos tener la propuesta de gobierno y la configuración de gabinete? Bueno, la configuración de gabinete va a llevar un poco más de tiempo. El programa de gobierno estoy conformando ya un equipo del cual va a formar parte Gerson Martínez. ¿Se está involucrando Gerson Martínez ya? Exactamente. Y ese equipo le he pedido pues que trabaje ya a partir de junio y que tengamos algunos resultados primeros resultados en el mes de agosto como parte de una movilización y consulta nacional. Ahora, ¿qué de diferente va a ofrecer Hugo Martínez o está ofreciendo al electorado, conociendo que ya hay prácticamente 2 gobiernos del FMLN? Bueno, el Mauricio Funes, que incluso, pero fue del FMLN, y Salvador Sánchez Serén. Para mí el primero fue un gobierno de una alianza del FMLN con otros sectores. El gobierno actual sí es un gobierno
incluso del FMLN predominantemente, pero también con alianza con otros sectores. En el FMLN pues sí tiene una responsabilidad, y yo lo que he ofrecido, número uno, es un gobierno y una campaña más vinculada a la gente. Romper con esas barreras artificiales que se fueron creando entre la gente y los funcionarios. O sea, no habrá argollas alrededor de Hugo Martínez ni de los demás funcionarios. No, y va a ser un gobierno muy horizontal, de contacto con la gente y de chequeo y contrachequeo, como te dije. Sí, sí. Con esa amarga experiencia de ese tal pasaporte aprendí que hay que hacer más control, y lo ejercí mucho más en mi segundo periodo como canciller, y es lo que voy a hacer, que mis funcionarios estén pegados al terreno. Incluso en los encuentros departamentales yo dije de que vamos a hacer las reuniones de gabinete en los territorios. No solo es que vamos a ir a una actividad en los territorios, sino o sea, que ya no en las gruesas cortinas de casa presidencial. No, en los territorios, y ahí la gente nos va a decir, miren, pero es que necesito la calle. Ok, ministro de Obras Públicas y ministro de Hacienda, veamos cómo vamos a resolver el problema de esta calle. O ministra de Medio Ambiente, veamos cómo vamos a resolver el tema de esta reserva o el tema de este permiso para esta empresa que quiere operar aquí. Esas cosas y esas decisiones las vamos a ir tomando en el terreno. Si la gente le gusta ir al terreno, así como me gusta ir a mí, bienvenido. Si no le gusta, pues será problema de ellos. Bueno, interesante. Se nos ha agotado el tiempo, Hugo, el espacio está abierto, podemos conversar más adelante también a medida que ustedes vayan avanzando ya en la plataforma de gobierno y en la propuesta puntual que estarán haciendo este país. Gracias. ¿Sabes qué te propongo? Y me gustaría que hagamos más adelante un programa especial sobre la propuesta para Oriente. Excelente. El espacio está abierto y nos comprometemos. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto, quedamos en eso. Hasta la próxima. Terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver a las 5 de la tarde mañana. Estará con nosotros el director del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, hablando del tema, desde luego, de la salud en este país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.